Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos con tres historionones optimistas para empezar el año. El milagro de llamarse Albeiro, la hazaña y la sorpresa de las ovejas que llegaron a la luna y la banda sonora de casi todos, toditos los colombianos. Albeiro Vargas es todo lo que está bien en la vida y su trabajo en cambio muestra todo lo que está mal en nuestro país. Desde que tenía apenas 9 años, se empeñó en alimentar a cientos de abuelitos que vivían entre el abandono y la miseria en las lomas de su barrio en Bucaramanga. Semejante esfuerzo se convirtió en una fundación que ha atendido más de 1000 viejitos con una tropa de jóvenes que ha sumado a su causa. Albeiro el Grande. Esta es sin duda una de las historias más sorprendentes de las más de 1700 que hemos contado. Fue cierto que las lanas de unas ovejas de Boyacá llegaron al módulo del comando de Apolo 11 a la Luna. El misterio lo desenredó o lo hiló un artista con el que fuimos hasta el Nevado del Cocuy, donde vivió Raquel Vivas con su rebaño de ovejas superdotadas. Mucha lana colombiana en la aventura más grande de la humanidad. La chilena regresó a Colombia, aunque suena tanto que nunca se fue. Ella es la autora y compositora de los canticuentos, esas canciones infantiles que marcaron la infancia de casi 4 generaciones en nuestro país y que a los 92 años, con un nuevo disco producido por Gustavo Gordillo y con artistas de primer nivel, se ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Infantil. Una historia de fantasía. Empecemos. Albeiro Vargas es pura inspiración. Fue un niño que se armó hasta los dientes, pero con termos de café y pan para alimentar a los viejitos de su barrio. Empezó chiquito y con pocos, y hoy un hombretón hecho y derecho ha atendido y cuidado y despedido más de 11.000 adultos mayores. Héctor Córdoba se unió a la tropa de Albeiro y recorrió junto a él las calles de ese barrio en Bucaramanga, en donde todavía se respira la esperanza. Buenas tardes, doña Josefa. ¿Cómo está? Este niño de camisa de manga corta y pantalón gris es Albeiro Vargas. A visitarla. Dale pan. Tenía 9 años cuando decidió que los abuelitos de su barrio no se iban a morir de hambre. ¿Qué más, doña Josefa? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? Con 1,30 m de estatura y una convicción absoluta, todas las mañanas subía a las lomas del norte de Bucaramanga cargando ollas de comida. Eran los años 90 y en esos cerros vivían cientos de abuelitos sin familia, sin pensión, sin nada. Albeiro hablaba con ellos como si fuera lo más natural del mundo. Está sabroso, ¿no es cierto? Un documental francés lo volvió famoso. Hoy tiene 47 años, es gerontólogo y por sus manos han pasado más de 11.000 adultos mayores. Una historia que empezó con su propio abuelo de 87 años, que se convirtió en su mejor amigo. Un abuelo de 87 años que moría de cáncer, que vivía ahí con nosotros, que mi mamá todos los días tenía que bañarlo, vestirlo, cambiarlo, darle de comer. Y pues yo tener que ver todos los días eso, verlo a veces llorar, verlo a veces triste, verlo a veces sonreír, pues hacía que de pronto yo me acercara, hablara con él. Y un día le pregunté qué le pasaba y me dijo que se sentía triste, que quería morirse, porque ya se sentía muy enfermo. Y cuando me dijo muerte, me dio miedo, temor, lo abracé y en ese momento sentí esa conexión de ese amigo. Pero primero, para entender de dónde viene este hombre, hay que ir más atrás. Hay que devolverse al comienzo de su vida, cuando Albeiro era un niño desplazado por la violencia. Dios lo bendiga, que le vaya bien. Sus papás llegaron a esa invasión huyendo de Puerto Wilches, escapando de guerrilleros y paramilitares. Construyeron su rancho entre montañas de basura, donde todos los días se escuchaban balas y gritos. Un lugar donde la prostitución, las drogas y los grupos armados eran cosa de todos los días. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se la pasaba con su abuelo Josefito, hasta el día que murió. Al morir mi abuelo queda el vacío, ¿no? ¿Y ahora con quién voy a jugar? ¿A quién le voy a enseñar las vocales? Y habían tantos abuelitos del barrio que me fui a buscarlos y ahí sentí una pasión, un llamado de ayudar a los otros, de regalar una sonrisa, no era más. Hasta que llegué a la casa de una abuelita que me impactó mucho. Estaba mascando colillas de cigarrillo, estaba comiendo mugre
Y me fui corriendo a la casa, bueno, al ranchito donde nací, y le robé un pan a mi mamá. Y así es como cada mañana iba a los ranchitos, llevándole un café a las 5:30 de la mañana a los abuelitos. Y eso me llenaba de alegría, me dejé llevar por esa pasión del servicio. Y todo fue un sueño de un niño, todo fue una ilusión de un niño que poco a poco me fue comprometiendo con esa labor. La R, eso ya. La O. Albeiro descubrió algo que nadie más había visto. Esos adultos mayores eran superhéroes camuflados. Cada uno tenía historias que valían más que cualquier película. Algunos se convirtieron en sus amigos, otros en familia. Pero resulta que los amigos le duraban poco. Empezaron a morirse, enfermos, solos y olvidados. Ah, está viejita mía. ¿Cómo está bien? Mire que sin pensarlo, esos superhéroes me dieron una lesión cuando llegué a la casa de la abuelita Sagrario a llevarle el café. Y llegaba y tocaba el ranchito y no me abría, entonces abrí la puerta y llegar a hablarle y no me respondía. La tocaba y no se movía y no entendía qué pasaba. Entonces me fui corriendo a donde mi mamá y le dije, mamá, Sagrario no me habla, no me responde, y fuimos a encontrarme con la muerte, ¿no? Claro. Con esa amiga que sin quererlo tuve que verla, tocarla y sentirla muy niño, ¿no? Este es el ranchito de la señora Sagrario. La primera fue Sagrario. Albeiro llegó una mañana con el café y se la encontró muerta en la cama. Después vinieron otros, muchos otros, y siempre pasaba lo mismo. Había que conseguir plata para el entierro. Su mamá se convirtió en su cómplice en esa misión imposible. Tener que salir a pedir limosna para poder comprar un ataúd. Tener que ir a buscar cómo enterrarlos. Pues claro, pero yo digo que mi mamá es fundamental en esta historia porque yo soy un niño, tenía las ganas, pero necesitaba quien me ayudara. Y tener que reunir de a 50 pesitos, de a 100 pesos. Mi mamá tenía que irse a la funeraria y hablar con el dueño para decirle al señor, no tenemos completo, toca que nos fíe. Imagínense un niño que se la pasaba lidiando con la muerte. Un dolor que todavía le arranca las lágrimas. Luego, cuando no había para el entierro o no teníamos con qué comprar un ataúd, optábamos por el servicio que daba el municipio, que era una bolsa plástica y en una fosa común. Creo que son. Y creo que esas son de las cosas que me impactaron desde niño. Que esos superhéroes, esos amigos míos, que sí tengan que morir, no tuvieron siquiera un entierro digno, ¿no? En una bolsa. Y por eso luego hacía lo que fuera posible o imposible para poder comprar un ataúd y que se muriera dignamente. Pero yo le tengo que agradecer mucho a esta pintica. Eran los años 90 y Colombia se estaba desangrando en la época más cruda de la violencia. Y de repente aparece esta historia. Un niño que alimentaba abuelos en un barrio pobre de Bucaramanga. Era tan increíble que desde Francia llegaron periodistas con cámaras para comprobar si era verdad. Este barrio está realmente abandonado, especialmente la tercera edad. Un día, a las 5:30 de la mañana, llegan unos camarógrafos, llega un periodista allá, a la invasión donde yo nací. Y claro, cuando llegan allá, estos señores, yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, hablan como gangosos. Claro, hablaban francés, español, yo no les entendía mucho. Y preguntaban por Albeiro, le dije, soy yo. Dios, necesitamos hablar con usted. Le dije, yo no puedo atenderlos, estoy ocupado. Claro, eso le impactó mucho a Tony Comití de que un chino de 9, 10 años le diga, no puedo atenderlo, porque en ese momento yo iba con el café. Era la hora de salir con los termos. Eran las 5:30 de la mañana. A esa hora hasta los ladrones estaban durmiendo y llegaron los franceses a la invasión. Se pusieron a caminar al lado de Albeiro tratando de seguirle el paso. Conocieron a sus amigos mientras él los bañaba, los vestía, les cambiaba las camas. Ay, está bueno el baño. Los grabaron bailando, jugando. Al final, hicieron un documental sobre este niño que había armado una revolución silenciosa contra la pobreza. Sí. Para que haga este ejercicio, vea, así, pasitico,
Porque no se le tuyen los pies, se le quedan todos tiesos. Me llaman un día que me invitan dizque a París y yo no había ido ni a Girón, que queda aquí al lado de Bucaramanga. Yo todos los días montándome en un bus de aquí, esos buses de Transcolombia, los buses locales que a veces no tienen ni para el pasaje, y le pedí a los conductores que me llevaran gratis por la puerta de atrás para ir al centro a pedir panes para los abuelitos, porque desde niño pues no me daba pena pedir y siempre he sido un limonero. Y yo creo que si en Colombia existiera una universidad con maestría en limonero, yo sería el primer graduado. Nos vemos mañana, yo voy para el baile. ¿A qué hora? ¿A la 1? A la 1, para el baile. Chao. Cuando el documental salió al aire, pasó algo que nadie se esperaba. En Francia, cientos de personas empezaron a llamar para ayudar al Ángel del Norte. Era pleno invierno cuando Albeiro y su mamá aterrizaron en París. Ella llevaba fiambre en una bolsa y una cobija, como si fueran para Girón. Para mí eso era una locura. Yo le dije a mi mamá, eso como que lejos. Y mi mamá se levantó temprano y llevaba papas con carne frita en un porta. Imagínese usted, porque tocaba llevar avío, ¿no? Al paseo. Y llegar allá, en pleno invierno, uno aquí en Bucaramanga con este calor que hace, llegar a ese sitio. Y yo le decía, mamá, yo no le entiendo a esta gente habla raro. Claro, todo el mundo hablándome en francés, la gente quería tocarme, la gente me llevaba a un programa de televisión. Yo no entendía qué estaba pasando. La gente lo tocaba como si fuera un santo de carne y hueso. Este pelado, que había crecido entre aguas negras y ranchos, no entendía por qué lo trataban como si fuera un milagro. Para él, ayudar a sus viejitos, como les dice de cariño, era tan natural como respirar. Bien, se la felicito bien, vea. Y llegué a Bogotá, estaba el embajador, estaban los periodistas. Albeiro sonría que le vamos a entregar un cheque. Y no, señor. A mí me la platica en efectivo. Le dije, ustedes me van a robar. Yo, claro, un chino de 12 años haciendo un escándalo en la embajada de Francia en Bogotá. El embajador se sonrió, me explicó, le dije, no. Me dijo, cuando tenga 18 años le hago efectivo el cheque. Le dije, no, señor. Cuando yo tenga 18 años los viejitos se han muerto de hambre, de enfermedades. Esta era mi cuadra de niños, claro que sí. Y allá era el ranchito. Han pasado casi 40 años y Albeiro todavía camina por las mismas calles empedradas de su infancia. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? Saluda con la misma sonrisa. Abraza con el mismo amor de ese pelado de 9 años. ¿Cómo le va? María, María. Las escenas del documental se siguen repitiendo. Ahora hay casas de ladrillo con luz y agua, pero en el fondo nada ha cambiado. Los abuelitos siguen viviendo solos, ¿Echó candado el María? esperando visitas que no llegan, muriéndose de abandono en casas que ya no son ranchos, pero siguen siendo cárceles. Esta es la cama suya. Esa. Sí. Muchas de estas casas, porque son ranchitos, ahí no hay ningún mal olor. Ahí simplemente hay el olor del cariño, el olor del amor, el olor del respeto. Y eso lo entendí desde niño y eso es lo que he hecho. Y a mis 47 años lo sigo disfrutando, el abrazo, el beso, el sentir, ¿sí? Y yo creo que necesitamos muchos albeiros, muchos locos, locos apasionados, locos soñadores. Hola, Juanita, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Y resulta que Albeiro tiene razón cuando dice que se necesitan más locos como él. Porque cuando ya no eran 2 o 3 abuelitos los que alimentaba todas las mañanas, sino cientos, tuvo que buscar ayuda. Primero le pidió a su mamá, después a los niños del barrio. Y todavía, después de tanto tiempo, de esas mismas lomas, bajan niños entre los 8 y 16 años todos los días para estar con los adultos mayores en una fundación que Albeiro bautizó como Ángeles Custodios. Cada año invitamos niños del barrio, niños del sector, niños con muchas dificultades, niños con necesidades emocionales, físicas, económicas, familiares, y los invitamos acá y les mostramos este mundo tan bonito. Y es muy bonito ver a esos niños que llegan de los 10 añitos, todos tímidos, todos temerosos, miedosos, y luego verlos crecer, verlos hoy aquí jugando con los adultos mayores, interactuando con ellos, y a los 14, 15 años me dicen, yo quiero ser médico. Yo quiero ser enfermera, yo quiero ser fisioterapeuta, wow. Créanme que esa es la mejor felicidad cuando yo escucho esas frases. La sede principal de la fundación queda al lado de una carretera ruidosa en las afueras de Bucaramanga. Arriba, en la loma, está el barrio El Norte donde creció Albeiro. En este lugar viven 100 adultos mayores. Otros 250 llegan todos los días en buses que los van a buscar a sus casas. Aquí juegan bolo aéreo, tejo, bailan.
Hay un piso completo de enfermería donde no pagan ni un solo peso. ¡Caramba! Ese concepto del ancianato, del asilo, la casa geriátrica, cambió. Hay que cambiarlo. Estos deben ser centros de vida. Aquí no puede oler a viejito, aquí no puede oler a tristeza, aquí no puede oler a dolor ni a miseria, no, esa dignidad, esa limpieza, esas zonas verdes. Aquí cada abuelito tiene un rol importante, el que abre la puerta, a veces se queda dormido, ¿no? Pero ese es su rol, el que ayuda a limpiar los jardines, el que riega las maticas, el que coloca las mesas, el que dobla ropa, todos hacen algo. ¿Sí? Y eso los hace sentir importantes. Pero además trabajan y ganan plata, o mejor dicho, hormigas culonas. La genialidad de Albeiro no tiene límites. Se inventó una moneda que no se devalúa nunca. ¿Sí las pagaron o no las pagaron este mes? Nos toca demandar. Los adultos mayores que trabajan en la fundación ganan su sueldo y recuperan algo que creían perdido para siempre: la dignidad, la independencia, el derecho a comprar sin tener que pedir limosna. Los adultos mayores ganan una mensualidad. Ojo si no le paga el 5, el 6 hacen huelga. El 6 protestan, porque ya esperan la nómina y ganan 1.000, 2.000, 3.000 hormigas. Y con ese dinero van aquí a una tienda que tenemos interna, hay tendero también, es un adulto mayor, y allí canjean este dinero. ¡Wow! Eso les da a ellos una alegría. Les da una felicidad poder comprarse un perfume, comprarse una toalla, unos zapatos, con su esfuerzo, con su trabajo. Aquí en este cuadernito viejito guardaba las historias de, por ejemplo, Aureliana Rueda vive con una hija y la hija le pega y no le da de comer. Finalmente, ¿quién es Albeiro Vargas? Yo soy un loco, soy un soñador, soy un apasionado. Soy una persona que entendí desde muy niño que podía hacer cosas. Todo ha sido, Héctor, con esfuerzo, cada ladrillo, cada pintura. ¿Sí ven? Luchado, pero sí se puede. O sea, sí se puede. Eso es lo que yo quiero que entendamos todos. Querer es poder. No hay imposibles y aquí está el mejor testimonio de que sí se puede cambiar el mundo. Albeiro, muchísimas gracias. Albeiro dice que sí se puede cambiar el mundo. Y después de conocer su historia, uno entiende que él ya lo hizo. Demostró que el amor vence a la muerte y que en la vida nadie debería morir solo. Todos los años, Albeiro abre las puertas de su fundación en Navidad. Este año, claro que no fue la excepción. Llegaron más de 1.000 habitantes del sector norte de Bucaramanga y celebraron juntos las fiestas navideñas. Ojalá la obra de Albeiro se multiplique por montones. No se vayan, esperen una de las historias más extrañas y emocionantes de las más de 1.700 que hemos contado. Ovejas especiales y espaciales. Ya nos vemos. ¿Quién dijo que en el campo colombiano no hay tecnología? Como si fuera ciencia ficción, dice la leyenda, que una tejedora colombiana habría sido fundamental para el viaje a la luna. Raquel Vivas, una mujer de Floresta, Boyacá, hilaba la lana de ovejas boyacenses con unas propiedades tan sorprendentes y únicas que la NASA la utilizó en el módulo del comando de Apolo 11, la nave que llevó a los primeros hombres a la luna. Simón Posada hizo una ruta increíble, el camino de una raza especial y espacial de ovejas como de otro planeta. Mission sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto ocurrió hace más de medio siglo, hace 56 años. Este cohete despegó hacia la Luna, llevando a los primeros humanos hacia el satélite que le da vueltas a nuestro planeta. Todo el mundo ha visto esas imágenes, pero lo que no todo el mundo sabe es que la lana de la tatarabuela de esta oveja muy probablemente iba a bordo de este cohete. Parece mentira, pero fue cierto. Una misteriosa señora de Floresta, Boyacá, llamada Raquel Vivas, tejió una especie de ruana con lana de oveja boyacense que iba en el módulo de comando del Apolo 11, la nave espacial que llegó a la Luna en el año de 1969. Esta noticia decía tela colombiana en el Apolo 11, pero Raquel en un pedazo nombra como el olor de la lana. Entonces el otro encabezado de la noticia es viaje a la Luna con olor a oveja.
En esta entrevista, la única que dio en vida, el periodista prácticamente se le metió a la fuerza a la fábrica y ella le repitió una y otra vez que sí, que era cierto que sus tejidos iban a ir a la luna, pero que no podía hablar mucho de eso. Eran tiempos de la Guerra Fría y el secretismo estaba a la orden del día. Ballet ruso este viernes en la librería Central, sí. Óptica Alemana, o sea, habla de todo ese contexto de Guerra Fría. Y mira, de la luna, enviada a la luna en Cali, por ejemplo. Claro. Muy pocas personas saben de Raquel Vivas, pero en un rato les contaré un poco más de su historia y en qué parte de la nave iba la ruana que tejió. Es la única imagen que yo conozco y que he visto de Raquel. Por ahora solo les voy a presentar a este muchacho. Se llama Andrés Quintero, fue ganador del Premio de Arte Whitman en la pasada edición de Artbo, la feria de arte más importante de Colombia. Sí, ese fue el casco que llegó de Rusia. Él desarrolló toda una obra de arte basada en la idea del viaje de las ovejas colombianas a la luna. Un morral de astronauta en lana de oveja, un traje espacial, una piedra lunar hecha con sal lamida por las ovejas. Toda una fantasía que parece un juego de niños, pero que ahora está en grandes colecciones privadas de arte en varios países del mundo. Eso me parece muy curioso y por eso dije, bueno, ¿a qué huelen las ovejas? ¿Cuál es el olor de la oveja? ¿Cuál es el olor del Apolo 11? Andrés estudió artes plásticas en la Universidad Nacional y su abuelo era de Huicán de la Sierra, uno de los 3 pueblos que están en la orilla de uno de los nevados más bonitos de Colombia, un país lleno de nevados hermosos que, lastimosamente, se están derritiendo a gran velocidad. Mi abuelo nace en el Huicán de la Sierra, en una familia de muchos hermanos, una familia muy bonita que se ubica ahí en la entrada del pueblo. Ahí todavía está la misma casa que hizo mi tatarabuelo. Andrés fue un niño enfermizo, con asma y con rinitis, así que no podía ir mucho a Huicán, que queda a casi 3.500 metros sobre el nivel del mar y el aire allí es frío y delgadito. Siempre fue como un impedimento también, como no, si va el niño allá se muere. Entonces, yo tuve muchos, digamos, episodios así de crisis asmáticas muy fuertes, casi al borde de la muerte. Es por eso que Andrés se quedó en Bogotá, pero años después la vida iba a terminar por llevarlo a ese lugar remoto y frío de Colombia. Mi abuelo a mí me decía mucho que hay que sentir el frío, porque a veces cuando uno va caminando y si te forras así totalmente, uno se ahoga, porque el cuerpo tiene que respirar también el frío. Andrés empezó a hacer una investigación en la universidad sobre tecnologías campesinas y así terminó conociendo la historia de Raquel Vivas y conectándose con el pueblo de sus antepasados. ¿Qué es una tecnología campesina? Es algo que nace del campo y migra a una ciudad o migra como a un contexto mucho más grande, a un contexto tecnológico. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que hizo Raquel. Raquel Vivas aprendió a tejer en Floresta, Boyacá, su pueblo natal, pero su talento la hizo crecer y la llevó a fundar una empresa, Telas Huatay, en el barrio de Usaquén, en Bogotá. Allí llamó la atención de un señor llamado Jack Lenor Larsen, un diseñador textil muy reconocido en Estados Unidos, quien fue contratado por la NASA para conseguir una tela que cubriera todo el módulo de comando del Apolo 11, como si se tratara de una ruana gigante. Pero ¿por qué tenía que ser de oveja? Tiene 3 propiedades muy importantes la lana que desarrolló Raquel. No se quemaba, no entraba en combustión cuando entraba en contacto con el fuego. La estática, como también como para recibir ondas de radio y bueno, todo este sistema de comunicación que había entre la Tierra y el espacio. Y pues algo muy como sensible y pues algo que uno lo puede ver en las ruanas y en todo esto, pues que es el calor, ¿no? Lo térmico. Si aquí cayera una chispa de fuego, ¿qué pasaría? ¿Una chispa? No, apenas como que se chamusca un poquito, pero para. No se quema, es caliente y dispersa la estática que puede dañar las comunicaciones. Todas estas características eran indispensables para el viaje a la Luna y Raquel Vivas encontró en la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita a las mejores ovejas para esta misión. Era una raza inglesa que se llama Romney March y esa raza lleva 268 años allá en el Huicán. Van y traen unas ovejas de Inglaterra y las ponen en un páramo que está al lado de un glaciar a entre 3.000 y 5.000 metros de altura, pues obviamente algo les tenía que pasar a las ovejas. Huicán de la Sierra queda literalmente en la Luna. Viajamos por carretera 12 horas desde Bogotá hasta allí, atravesando montañas verdes y los barrancos desérticos del cañón del Chicamocha. Oiga, don Hermes, cuéntenos la historia de cómo estas ovejas, desde el otro lado del mundo, Nueva Zelanda, llegan hasta acá. Esta fue una importación que hizo
El dueño de esta finca son casi 500 hectáreas. Era de un señor Alfredo Valderrama Mendoza, que era un abogado famoso aquí en la región. En la Caja Agraria las importó y dio la facilidad de que hacer un préstamo las personas que quisieran que les gustaran las ovejas. Don Hermes Carvajal es el criador más destacado de esta raza de ovejas, las Rumi Marsh. En las ferias de criadores barre con todos los premios siempre. He estado viendo tus malabares. Se quieta ahí, mira. Ave María, mostrándole las nalgas a la televisión. ¿Cómo se llama la oveja? La oveja se llama Margarita. ¿Cuántos años tiene Margarita? Va para 4 años. Oiga, ¿cuánto pesa Margarita más o menos? Margarita debe pesar casi 6 arrobas largas. Es muy probable que Margarita sea descendiente de las ovejas que dieron su lana para llegar a la luna. ¿Usted vio la llegada del hombre a la luna? Oí decir, pero uno no le puso mucho. Con lo que le cuento, uno no sabe por dónde va y no escucha mucho. Don Hermes recuerda un gran pedido de lana que se le hizo en los años 60 y que bien pudo ser de Raquel Vivas. Por ejemplo, una señora llegó y nos compró toda la que hubo, y esa es la que llevaban por allá y uno no sabía por dónde iba. ¿En qué año fue eso, más o menos? 68, 69, no, como en el 60. Pasamos la noche en una finca conocida como Los Verdes, de propiedad de Juan Carlos Cristancho, otro de los criadores de ovejas más destacados de la zona. Entonces ya tiene buena lana, ya se puede esquilar. Desde allí se alcanza a ver la Sierra Nevada y sus picos más famosos. Al amanecer, Luis Carreño y su esposa Lilia Salazar empiezan a buscar las ovejas para hacer el encierro. Salen a caballo con la luz del alba en busca de las ovejas, que se ven como pequeñas motas blancas en la inmensidad del paisaje. Una vez en el corral, ahí se revisa cómo están de salud y se escogen las más frondosas para esquilar. ¿Y ellas después de esquiladas empiezan a sentir frío? ¿Se les nota que sienten frío o no? Cuando llueve, pero por ahí 8 o 15 días, pero ya sienten como un alivio después. Esto es como uno creo que sienten lo mismo que uno cuando está sin peluquear, ¿no? Esta lana se lava y pasa por un proceso en manos de mujeres como María Elena López, en una técnica que existía hasta antes de la llegada de los españoles a América. Y después de lavada la lana, la espunta uno, le quita la punta amarilla, y de ahí la escarmina, y de ahí la estira, y de ahí se hila, y se hace la madeja, se blanquea, se hace la madeja, y ya sí, a venderla. Claro. Muéstrenos cómo es entonces. Eso coge impulso y se va solo. Sí, señor, como un trompito. En estas montañas la nieve fue reemplazada por estos copos de lana, peinados por los alambres de púas a las ovejas que pasan por aquí. Yo estaba tratando de hacer unos fieltros y me di cuenta que acá quedan enredadas y quedan ya peinadas. Pues en la jerga como de artesanía se llama cardada. Entonces, prácticamente, cuando uno las arranca así, aquí que queda muy cerquita del Ritacúa blanco, quedan lavadas también. Es decir, la naturaleza misma ya te adelanta el proceso. Sí, pero es una cosa que se da aquí por la observación, como de la misma naturaleza, de cómo se comportan las ovejas acá, en estas montañas que son como tan amplias. De copo en copo, dejando que los alambres de púa hicieran lentamente el trabajo, Andrés construyó este disfraz de cóndor, el ave insignia de este lugar y lo más parecido aquí a los astronautas que fueron a la luna. Andrés se puso el traje, se subió a un pico y aleteó como un cóndor en este performance para su exposición. Hacía un poquito de frío, sí. Sobre todo allá que duré harto tiempo haciendo esos videos, volví a subir una y otra vez porque pues, el clima aquí cambia muchísimo. De repente está haciendo sol, de repente se tapa, comienza a lloviznar. En el camino a Huicán paramos unos días en Floresta, el lugar de nacimiento de Raquel Vivas. Allí conocimos a Hildebrando Granados, un coronel retirado de la policía que construyó con sus propios fondos un museo de la historia y costumbres del municipio. Con la relación que se tiene con el viaje a la luna del Apolo 11, pues se trajo, ¿no? Y se colocó acá para mostrarlo. Allí, junto a un traje espacial ruso, está un telar que don Héctor Julio Vargas Silva construyó especialmente para el museo. Tecnología indígena y tecnología espacial, una al lado de la otra. Este inicialmente es un telar artesanal. Es uno de los que nuestros ancestros indígenas, chipchas,
trabajaron sus mantas. Los indígenas trabajaban con algodón, que fue reemplazado por los años por la lana de las ovejas que llegaron de Europa. La lana, a su vez, ya fue reemplazada por fibras sintéticas. Y es así como en Floresta, la cuna de tejedores tan experimentados como don Héctor y Raquel Vivas, la tradición de los telares se ha ido perdiendo. Hoy en día, en estas montañas, muy pocos crían ovejas. Son cada vez más escasas por culpa de los ataques de los perros ferales que abundan en la zona. Por épocas del año llegan muchos perros, sean perros salvajes. Claro. Entonces llegan a la zona y en la noche persiguen las ovejitas. Hoy en día es más barata la ropa sintética que la ropa de algodón o de lana. Por eso es muy mal negocio cultivar miles de hectáreas o cuidar miles de ovejas para atender la inmensa demanda de telas para la industria de la moda. Y así el conocimiento de tejedores como don Héctor y doña María Elena dejará de existir en unos años. Y hoy día en el municipio prácticamente queda un telar que tengo yo en mi vereda y un telar que tiene mi papá. Mario Alirio Vargas, un señor ya mayor de 80 años, aún conserva su telar. El coronel Hildebrando nos llevó a conocer la casa donde nació Raquel Vivas. Esa foto la tomaron en el año 1991. Una de las pocas fotos que se conocen de ella, ¿no? Es una de las pocas fotos que Allí, los hermanos Carlos y Teresa Rincón, que también nacieron en esta casa, la han conservado hasta nuestros días. Generalmente ella venía a visitarnos porque decía que su casa le traía grandes recuerdos. Era una mujer muy generosa con nosotros. Nos colaboró a nosotros para que hiciéramos nuestro bachillerato en el colegio acá. Cuando ella venía acá, ¿había algún lugar especial de la casa que ella recordara, que a ella le gustara más? Siempre se sentaba en las bancas que todavía se conservan en el corredor principal de la casa. ¿Y ustedes le preguntaban por la NASA y por la misión a la Luna o nunca hablaron de ese tema con ella? No, nunca se tocó como ese tema, nunca ella hizo como mayor comentario de eso. Hasta ahora estamos conociendo bien la historia de todo eso. Una sombra, eso fue Raquel Vivas, una mujer trabajadora y misteriosa que así, sin proponérselo y sin gritarlo a los cuatro vientos, se convirtió, en cierta forma y muy a su estilo, en la primera mujer colombiana en llegar a la Luna, al menos con sus tejidos. El artista Andrés Quintero acaba de aterrizar en Austria para una residencia artística. Su proyecto con las ovejas del Cocuy le está dando la vuelta al mundo, mientras la situación actual de la tradición textil es cada día más difícil. La industria de la lana de oveja está en peligro de extinción porque ha sido reemplazada por fibras sintéticas. Hay que apoyar a las ovejas. Compremos lana. Los espero después de comerciales. El premio La vida de la compositora de la banda sonora de nuestra infancia y la locura de los canticuentos. Ya nos vemos. Tienen que creerme, uno de los discos más vendidos en la historia de Colombia es el famoso Canticuentos. Aunque su compositora nació a cientos de kilómetros de aquí, el músico Gustavo Gordillo, que como muchos también creció con Sammy, el heladero, la bruja loca o la iguana que tomaba café, buscó a su autora, que tiene hoy 92 años, y la convenció de volverlo a grabar. Fue tan exitoso que ganaron, sí señores, el Grammy a Mejor Álbum Infantil. Qué nostalgia, qué emoción revivir la música que fue parte de la banda sonora de la vida de muchos de nosotros. Unos canticuentos maravillosos y un premio merecidísimo. Llegamos aquí por el trabajo de mi marido. Él trabajaba en Chile con su padre, una compañía de refrigeración industrial. Entonces, en ese tiempo lo nombraron a él que se hiciera cargo de todo aquí en Latinoamérica. Desgraciadamente eso no prosperó porque al dueño de la compañía colombiana le raptaron su niñita justo el día antes de firmar los papeles. Fue bastante trágico. Entonces solamente vivimos un año aquí en Bogotá con dolor de nuestros corazones y nos trasladaron a Estados Unidos. ¿La niña apareció? Apareció. Entonces vendieron todo y se fueron. Esta no es otra historia que termina en tragedia, sino todo lo contrario, con música, éxitos y pura magia, esa que tenemos en Colombia y que conquista a pesar de tantas dificultades a propios y extraños. Esta mujer que cumplió en julio 91 años tiene una alta cuota de responsabilidad en la infancia de 3 generaciones aquí en nuestro país. Sí, esta chilena es la autora, óiganme bien,
del disco más vendido en toda nuestra historia, Los Canticuentos. Ella no sabía todo lo que representó ese disco para nosotros. Por encima de Carlos Vives, lo siento, pero sí, por encima de mucha gente. Gustavo Gordillo es un músico de Raca Mandaca, bajista de Poligamia, la banda bogotana legendaria de los años 90. Empezó en el piano cuando era un niño y fue amor a primera vista. Ese romance, esa traga maluca hacia la música es por culpa de esta mujer de 91 años, Marlore Anvanter. Canticuentos es como las primeras novias, que uno no las va a olvidar nunca. Entonces se convirtió como en mi entrada a la música y, por supuesto, después de Poligamia y todo esto, representó una gran inquietud musical y el hecho de volver a hacer los canticuentos siempre fue un reto y un objetivo que yo tenía. Qué lindo los sellos, ¿no? Marlore es la causante de la locura. Es la autora de Canticuentos, nuestra banda sonora de la niñez. Desde que era muy pequeño, desde que tenía 4 años, mi mamá me ponía el disco. Yo le daba vueltas y le daba vueltas a ese disco y me imaginaba con los circulitos que tenía el disco donde aparecían los dibujos, yo me imaginaba que esos eran los videos. Digamos que ese disco era mi disco, era el único que yo tenía, porque en ese tiempo el acceso a la música pues era muy difícil y muy costoso, ¿no? Eran otros tiempos. Digamos que el disco fue como una bomba que explotó en nuestras casas cuando éramos unos niños y Marlore no lo sabía. Tú dejaste esta bomba aquí y te fuiste. Sin saber. Yo creo que como una gallinita que puso un huevo, un huevito chiquitito. ¿Y cuándo supiste el efecto Canticuentos en nuestro país? Muchos años después, muchos años después. Todavía no se puede decir colorín colorado. El principio de este y otros cuentos empezó en Santiago de Chile, debajo de un piano. Mi mamá era concertista y alumna de Claudia Rao, que es un pianista chileno muy famoso. Entonces, cuando ella recibía sus lecciones en la casa, yo me metía debajo del piano. Ajá. Y ahí escuchaba, y siempre muy musical. Ella estudió periodismo, pero cuando se casó y empezaron a llegar los hijos, decidió dedicarse por completo a la música. Abrimos una pequeña escuelita musical muy en la casa, nomás era muy sencilla, y era para hacer iniciación musical infantil. O sea, ahí empecé a inventar canciones para lo que necesitaba enseñarle a los niños. A leer. Solfeo, leer música, ritmo. Y como me encantaban a mí los cuentos de chica, el cuento para mí es lo más principal, porque capta la historia que atención. estás contando. La historia. ¿Escribías esas canciones que luego se convirtieron en los minimonos? En los minimonos, sí, los minimonos musicales. Se me ocurrió ofrecérsela a una disquera. Y bueno, dijeron, vengan, hicimos un disco y nos pidieron otro al día siguiente, así que 2 minimonos musicales y más minimonos musicales. Por el momento tan difícil por el que atravesaba Chile en plena dictadura de Pinochet, que empezó a finales del 73, decidieron abandonar su país y se fueron para Missouri, en Estados Unidos, a buscar un mejor futuro. Este calorcito me acuerda de Melgar, que fue la primera vez que fuimos a Tierra Caliente. Es siempre difícil dejar la patria. Sí. Duele el corazón, pero también es una esperanza, ¿no? Entonces están las dos cosas juntas. Sí. Por una oportunidad laboral del esposo de Marlore, terminaron en Bogotá, Colombia, aunque vivieron solo un año aquí por el asunto grave del secuestro de la hija del jefe. Aparte del drama, para Marlore fue una sorpresa, una aventura todo en Colombia. Y entonces llegó la inspiración. Viajé muy poco porque como mi marido viajaba mucho y los niños estaban en el colegio, así que lo que no conocí personalmente me lo inventaste. Me lo imaginé, porque para mí este país me captivó. Me daba vuelta, había un rincón oscuro, Guaduales, pero ahí nacían las canciones, o sea que yo siempre digo, Colombia me la regaló. Fui la taquígrafa, digamos, de lo que me dio Colombia. Su vida en Colombia pasó volando y aquí compuso más de 30 canciones. La primera canción que escribes acá es El burrito de Bogotá. El burrito de Bogotá. Esa la escribí porque nuestros vecinos
nos convidaron a pasar la Navidad con ellos. No teníamos qué regalo llevarle, entonces tenía esta canción ya escrita con estos burritos que nos venían a dejar la leña y la cantamos como regalo de Navidad. Le puso música a un pingüino feliz y gordito, a un ratón japonés, a un perezoso que anda con una ruana de lana, a una serpiente de tierra caliente que come plátanos con aguardiente y a una iguana que tomaba café. ¿Tú conocías las iguanas? No, no tenía idea, no lo había visto nunca. ¿En Chile no hay iguanas? Claro. No hay iguanas, no. ¿No? No hay iguanas. La vi por primera vez aquí. Y esa es la que toma café. Yo siempre me pregunto de dónde sacó la idea de que la serpiente quería ir a comprarse zapatos. Bueno, porque pobrecita, siempre hay delirio de grandeza en cada uno de nosotros. Entonces, pero sin patas quería zapatos. Pues también. Sin pelo quería peluquería. Todos tenemos lo que no tenemos, ¿no? Con sus composiciones entre la maleta, regresaron a Missouri y en la cocina de su casa grabó las canciones que había compuesto aquí y mandó la cinta a un contacto que tenía en Medellín, como quien tira una botella al mar. Los niños chiquitos cantando canticuentos en una grabadora vieja. Vieja, de una cosita así que hacía... Y colgábamos el micrófono, ¿te acuerdas? De la luz de la cocina, colgábamos el micrófono de aquellos tiempos, en el año 75. Era. ¿La bruja loca? Sí. Codiscos dijo que sí y trajo entonces a Marlore con sus hijos a grabar a Medellín. Se reencuentran aquí con tus amigos, vecinos de toda la vida con los que cantaban, ¿no? La familia Rico. La familia Rico. Nos reencontramos, que eran los compañeros de colegio, hacemos el disco. Y con mucho entusiasmo ellos y mucho profesionalismo, los niños se adaptaron inmediatamente a un trabajo bastante arduo, porque los ensayos ensayábamos una semana nomás y viajamos a Medellín. Bueno, y se grababa en ese momento en un solo corte. Todo tenía que salir bien. Todo de una vez. Y cuando se equivocaba alguien, entonces se lanzaba este colmenar de abejas furiosas a quien se había equivocado. Una canción la grabamos 19 veces, otra 23 veces, porque alguien se equivocaba. No, claro. El disco en Colombia salió con esa tapa roja que está en nuestros recuerdos, con el trencito cañero y la bruja loca y los demás animales, y aquí se regó como la pólvora. Graban y te vuelves a ir a tu vida normal, a Estados Unidos. A Estados Unidos volví. 1, 2, 3. Gustavo y muchos niños cantábamos sin parar sus canciones y escuchábamos hasta el cansancio ese disco rojo que poníamos a bailar en un tocadiscos debajo de una aguja. Nadie me conocía, se conocía la música, pero a mí no. Como esa música fue tan importante para Gustavo, porque lo marcó para siempre, en tiempos de pandemia, desempolvó para sus hijas el viejo canticuentos y la magia regresó. Oigan, ¿y ustedes tienen el de los minimonos? Sí. Y esto básicamente empezó cuando mis hijas tenían 3 o 4 años. Yo desempolvé ese disco y al igual que mi mamá hacía conmigo, yo dije, voy a ponerles el disco a ellas. Y ellas estaban muy sorprendidas con ese disco que daba vueltas. Así como, ¿cómo podía salir un sonido de ahí? Y justo en ese momento yo dije como, mi mamá me lo ponía a mí, yo se lo pongo a mis hijas. 3 generaciones han pasado por este disco, casi 4. ¿Cómo sonaría este disco si hubiera sido producido hoy? Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente, porque come plátano con aguardiente. Con la idea de grabarlo con voces nuestras, con sonidos y tecnología de hoy, empezó un larguísimo camino para desenredar el pasado de Sammy el heladero, de la bruja loca, el pájaro carpintero o la famosa iguana que tomaba café. ¿Quién era el artista detrás de cada relato que sentíamos tan nuestro? Gustavo tenía que encontrarlo. Se vino a tierra fría para hacerse un peinado en la peluquería. Volteé el disco y decía,
Prodemos, es decir, era una editora, pero ellos no tenían los derechos, los tenía Codiscos, entonces Codisco tenía los derechos solamente de la marca, entonces había otra empresa que tenía los derechos de la composición y empecé a hablar con todos, Casi termina demente, como la serpiente de Tierra Caliente, mientras recorría ese mundo legal de los derechos de autor, que no es ningún juego de niños. Empecé a hablar con abogados y claro, me pintaron un panorama como si tuviera que cruzar un laberinto muy difícil. Hasta que llamé a un agente que llegó a Marlor alguna vez a Medellín y me pasaron el email. Y dijo como divino lo que quieres hacer, por supuesto. Y en ese correo le mandé una foto con mis hijas, que en ese momento tenían 4 años, con el disco. Nada pudo comprar. Y le sonó la flauta. Marlore, que ya era abuela, tenía 85 años cuando se conocieron. Respondió emocionada que sería un sueño volver a grabar todos sus canticuentos y lo invitó entonces a su casa, que no era precisamente a la vuelta de la esquina. Yo tomé un avión hasta Kansas City, después de Kansas pasé a Missouri, alquilé un carro, me fui manejando 4 horas más hasta un sitio con carreteras destapadas hasta que llegué a la casa de ella. Divina, me recibe como si fuera mi abuela, es que esto se convirtió en una relación más familiar que cualquier cosa. Digamos que el viaje de Gustavo hasta el fin del mundo no era solo eso, es que este proyecto de rescatar y regrabar los canticuentos se le ha vuelto un gran propósito en su vida. Yo no sé si alguna vez le dijeron, pero se enloqueció, Gustavo, ¿va a hacer eso? ¿Canticuentos a estas alturas? Sí, mucho. Y más como de, venga, pero es que esto es música infantil, ¿por qué le va a meter una cumbia a esto? Los niños les gusta oír ese el tan, 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 tan. Y yo no, yo quiero es un pam, 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 pam. Sí, es que quería evolucionarlo allá. Creo que la música infantil está un poco mal ponderada, como que... como es música infantil, no hay que meterle mucho profesionalismo. Creo que somos pocos los que nos interesa hacer productos infantiles de calidad. Sabía que parecía una locura, pero es que no era suficiente solo la bruja loca. Tenía que intentarlo todo. Entonces llamó, obvio, a su banda de siempre. En el primero que pensé, por supuesto, fue en Juan Gabriel Turbay, quien aparte de ser mi compañero en Poligamia... es productor, su amigo. Mi amigo desde que teníamos 6 años. Sí. Y él dijo, listo, me encanta el proyecto, hagámoslo. Listo, ¿a quién vamos a llamar a que lo cante? A Cepeda. Bueno, y ahí arrancó todo. Cuando ya teníamos un demo bien formado con el coro de Río Grande, que lo cantaban las voces de los niños, entonces le toqué la puerta a Carlos Vives y a Claudia Elena y les encantó. ¿Cómo has oído todo 50 años después? Fantástico, fabuloso. Y empiezan a invitar gente, todo el mundo era al revés. Entiendo por ahí que querían era, ¿por qué no me han llamado para este canticuentos? Sí, sí nos pasó mucho. Empezamos a pensar en algunos nombres que yo quería sí o sí. A mí siempre me ha encantado Lisandro Mesa, La Negra Grande, Gali Galeano, Piero, El Burro Mocho. Un proyecto gigante, tan grande como el helado de Sammy el heladero. Esto puede congregar a la familia completa. Ese era uno de los objetivos más importantes. Y el otro, que fuera un disco que sonara a Colombia, que ese sabor de Colombia, desde el Amazonas hasta San Andrés, desde el Pacífico hasta los llanos. Grabaron con todos los juguetes y las mejores voces colombianas y cuando ya casi estuvo listo el Canticuentos modelo 2025, ¡qué bueno verte! Trajeron nuevamente a Marlore desde Missouri para que le diera el toque final. Eso es una cosa muy bonita. Después de 50 años, volver a cantar tu disco, las canciones que tú hiciste, eso es muy bonito. Ella básicamente marcó un inicio de la música en mucha gente. Ella nos enseñó las vocales, nos enseñó a leer, nos enseñó a bailar, nos enseñó a divertirnos con la música y llegó el momento que este disco perdure por otros 50 años más. Pero genial, no me di cuenta, claro que seguía hasta ahora. La nueva fortuna es que este canticuento suena tan bien que no es solo para niños. Gracias a los dos. A Gustavo por rescatarlo y a Marlore por su música. Qué rico que los homenajes se hagan en vida y yo me siento muy complacido que yo haya sido como el gestor de ese homenaje, tanto de Marlor como de los canticuentos, como de las grandes voces colombianas y como de nuestros ritmos, de nuestra música, porque tenemos una sola música. Un homenaje justo y necesario
a la vida de una mujer desconocida por estas tierras, pero que sin saber ni siquiera su nombre, todos la llevamos en el corazón. Marlore, a los 92 años, no se iba a perder por nada del mundo semejante evento. Viajó a Las Vegas a recibir el premio con Gustavo, el coro de Río Grande y el resto del combo que hizo Canticuentos 2025 un sueño hecho realidad. Este año tienen pensado salir de gira nacional. Yo no me lo pierdo. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver todas en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día, una historia impactante. No se la pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.